Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Están aquí, hermanos? Los veo, pero no sé si están. Bueno, qué bendición, qué tiempo tan hermoso que hemos pasado y qué bueno es Dios. Gracias, Matt. That was awesome. Kids did a great job. Tremendo. ¿Quién no va a comprar un helado a esos niños, verdad? Eso no es batalla. A veces pienso de todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha obrado, y las bendiciones de Dios han sido tan grandes que pienso mi vida del pasado y a veces digo, yo viví eso en verdad, yo fui así, o fue una pesadilla. Porque el Señor ha sido tan bueno. Y así es con cada uno de nosotros. Abran sus Biblias, por favor, conmigo a Lucas capítulo 17. Lucas 17. Lucas 17. Y vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Lucas 17. Y vamos a comenzar a leer del versículo 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Estamos allí? Por favor, yo voy a leer el versículo 7, ustedes leen el 8 de una manera alternada y todos leeremos juntos el versículo 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Todos juntos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gracias, Señor. Tú eres el perfecto ejemplo de todo lo que esperas de nosotros y todo lo que nos pides. Tú eres el ejemplo y el modelo perfecto. Ayúdanos a mirar hacia ti todo este día. Bendice ahora tu palabra. Padre Santo, te ruego que una vez más nos honres con tu presencia y el poder del Espíritu Santo. Usa al hermano Santiago igual de la misma manera. Glorifícate, exáltate en todo, y que nuestro compromiso hacia ti sea mayor, para buscar a las almas perdidas. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La Iglesia Bautista Montecito comenzó con 4 personas: mi suegro, mi suegra, mi esposa y su servidor. La verdad es que yo resistí el llamado. Mi pastor me llamó a la oficina. Yo estaba todavía estudiando y después continué la escuela de posgraduado y yo estaba muy ocupado en la iglesia, y el pastor me llamó y me dijo, Ezequiel, hay una iglesia allá en Highland Park y andan buscando a alguien que comience una obra hispana. Y yo le dije al pastor, qué bien, ojalá que lo encuentren. Y el pastor me dijo, no, yo quiero que tú vayas. No, pastor, yo no voy. No, ¿cómo, pastor? Por favor, estoy estudiando, no estoy preparado. No, Ezequiel ora. Yo le dije, está bien, pero no voy a orar mucho. De una vez le voy a decir, pastor, porque yo sé que Dios no quiere que yo vaya. Hermanos, para
su servidor, Dios ha tenido que hacer cosas sensacionales. Y ha tenido que ser así por la falta de mi fe. Digo, casi tiene que parecerme Moisés y Elías para que yo atienda. Un año antes, yo estaba en la cafetería, asistí a la Universidad de Biola, y había un profesor que estaba sentado al lado. Yo no tenía lugar donde comer y me le acerqué y le dije, ¿pudiera sentarme con usted? Está bien, sí, cómo no. Me senté a comer y todo el tiempo del almuerzo nomás se me quedó mirando. Y ¿cómo incomoda cuando uno está comiendo y alguien lo está mirando? Y de repente él terminó, se levantó y me dijo, ¿tú sabes español? Le dije, un poco. Y me dijo, yo necesito que vengas a comenzar una obra hispana en mi iglesia. Y de una manera muy imponiente, así yo dije, ¿quién es este? ¿Cómo es posible? Y le dije, no, estoy estudiando, estoy muy ocupado en mi iglesia, no. Y me dijo, vas a venir. Y yo dije, pero ¿quién es este? Dios mío, que me habla así, de esa manera. Y se fue, yo nunca lo había visto, no lo conocía. Entonces ese día que el pastor me habló de esta iglesia, yo fui a dejar a la casa a la señorita Miriam Bautista, que estaba noviando. Y salíamos siempre allí en la avenida 43 y veíamos siempre un edificio de iglesia muy hermoso, muy lindo, y pensaba, ¿qué habrá allí? ¿Qué será allí? Pero esta vez salí de la autopista y me di cuenta que decía Montecito. Y yo dije, no puede ser. Y me dijo la hermana Miriam, ¿qué? Esa es la iglesia. Ese es el lugar donde el pastor me dijo que andan buscando un pastor que venga. Y ella comenzó y dijo, no me digas eso. Sí, a 2 cuadras de mi casa. Yo dije, no, olvídalo, no, esto no va a pasar. Y subimos y hablamos con los futuros suegros y ellos se emocionaron. Esa, la que está allá abajito, a 2 cuadras, tremendo, no, olvídenlo, no, esto no va a pasar. Entonces se me despertó una curiosidad y le dije a la hermana Miriam, bajemos a ver si hay alguien allí, a ver si encontramos, a ver quién hay allí, a ver qué hay. Y bajamos, porque era 2 cuadras. Y toqué en lo que por muchos años fue mi oficina. Y una voz por dentro me dijo, venga por el otro lado, venga por la otra oficina. Y comencé a temblar. Yo dije, yo conozco esa voz. Yo he oído esa voz antes. El pastor me encontró el otro lado de la otra puerta de oficina, abre la puerta y me dice, te dije que ibas a venir. Yo por poco me desmayo. Y mi esposa me dice, ¿lo conoces? Y yo dije, sí. Después te explico. Y lo demás es historia. Mis suegros eran bebés en el Señor. Don Lucho Bautista y la hermana María. Y ustedes saben los tremendos ánimos que es la suegra, ¿verdad? La suegra me decía, mire, le voy a decir una cosa, pastor, una cosa así, que si esto no funciona, yo me regreso a mi iglesia. Gracias, suegra, gracias. ¿Cómo me anima usted, hermana suegra? Pero sabe que esa pareja, yo creo que tanto se preocuparon de que la obra de Dios no se hiciera, que se pusieron a trabajar, que no da más. Cofundadores de nuestra iglesia. Probablemente los mejores ganadores de almas que yo he conocido en mi vida. Don Luis Bautista
capitán de la ruta número 5 en nuestra iglesia, trayendo sobre 500 personas en su ruta cada domingo. 74 años de edad, se pasaba todo el día testificando, invitando jóvenes, familias, niños. Era su pasión. El motivo y la razón es lo que estábamos hablando el día de ayer. Mi suegro vivió una vida muy perdida, causó muchísimo daño a su vida, a su familia. Pero cuando el Señor lo salvó, él entendió lo que Dios había hecho para él. Y entregó su vida por completo. Ya cuando comenzó a enfermarse mi suegro, yo me preocupé. Mi suegro terminó siendo probablemente el mejor amigo que yo he tenido en la vida. Mis suegros, mi esposa, son ecuatorianos. Él es de Ambato, Ecuador. Y mi suegro medía 6'3" de altura y casi igual de ancho. Un hombre muy imponente, acostumbrado a dar órdenes, no tomar órdenes, dar órdenes. Cuando terminó en el hospital por primera vez, me preocupé mucho. Y mi suegra me llamó y me dijo: pastor, este es su suegro, ya ve, ya no se cuida. Yo le he dicho, y está bien servir al Señor, pero yo le digo que él se cuide, y yo ya tenía resuelto ir a hablar con él. Iba a darle una regañada, porque yo lo amaba y estaba preocupado por su salud. Y mi suegra fue conmigo al hospital y le dije: espere abajo, suegra, porque esto va a ser serio. Y yo subí y ahí estaba mi suegro en el hospital y no me dejó hablar. Me dijo: Ezequiel, espérame, no me digas nada. Yo sé lo que tú me vas a decir. Entiéndeme, por favor, Ezequiel. Yo le pedí al Señor que yo me muera con las botas en la trencha. Es más, Ezequiel, yo le pedí al Señor que yo me muera testificando. ¿Qué le dijo? Yo bajé como un perrito con la cola entre los pies. Y mi suegra me preguntó: ¿habló con su suegro? Y le dije yo: más bien habló conmigo. Qué compromiso, qué amor, qué entrega. Tanto mi suegro como mi suegra, sus funerales fueron asistidos por docenas de pastores. Muchos de ellos que ellos habían ganado para Cristo y discipulado, después se prepararon y ahora están sirviendo al Señor. Los uso a ellos como ejemplo porque han salido muchos siervos de Dios de nuestra iglesia. Dios nos ha concedido a preparar a muchos predicadores, líderes. Y a veces alguien me pregunta: pastor, ¿qué hace? ¿Qué les da? ¿Qué comen? Y están esperando que yo les diga: bueno, los ponemos en un curso intensivo de tal o esto, lo demás, liderazgo, discipulado. Y yo simple y sencillamente contesto y les digo: miren, hermanos, la preparación de todo lo que es necesario teológicamente, académicamente, es sumamente importante. Pero tenemos que enseñarle a los seminaristas a ser siervos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y no puedo yo marcar una cosa más que esa. La verdad es que todos los hermanos que yo veo que Dios está usando de una manera significante, me esmeré para tratar de ayudarles a entender que Dios nos ha llamado a servir y a ser siervos.
Hoy en día los pastores misioneros envían a jóvenes al seminario esperando que regresen a hacer una bendición a su iglesia, al ministerio, y regresan cabezones. Regresan criticando el ministerio, al pastor, su predicación, su forma de hacer las cosas. No les estamos enseñando a ser siervos. A través de los años, los principios y las cosas enseñadas por medio del Señor Jesucristo en este pasaje, hemos una y otra vez, en una forma u otra, repetido y enseñado y martillado en el corazón de los hermanos de la Iglesia Bautista Montecito. En porcentaje, semanalmente, posiblemente hay un poco más de 200 hermanos que salen cada semana a testificar y compartir el Evangelio con otros. Jesús aquí está dándonos principios bíblicos en cuanto al servicio a nuestro Dios. Y vamos a sacar estos principios de aquí, y de nuevo son cosas que a través de los años me he esmerado de repetir una y otra vez a los hermanos de nuestra iglesia. La palabra de Dios dice que Jesús comienza en el versículo 7 diciendo: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Lo primero que vemos aquí es que Jesús dice: ¿quién de vosotros teniendo? Implica posesión. Un siervo. La palabra literalmente es esclavo. Doulos. Y hermanos, lo primero que nosotros necesitamos para poder servir al Señor como Él le agrada es entender que nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. Pablo tuvo que decirle a los carnales de Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No eres de ti mismo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra de Dios. Palabra de Dios de nuevo dice en el libro de Romanos: si vivimos para el Señor, vivimos; si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hemos sido comprados con precio. Y la razón de que hay tantos que no están sirviendo al Señor o no sirviendo al Señor debidamente como deberíamos es porque siguen pensando que son dueños de sus propias vidas. Y vaya, la gente está allí y uno les predica y a veces hasta lo miran a uno con un sentir así como: ¿cómo se atreve, pastor, a meterse en mi vida? Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene vida. Su vida le pertenece al Señor. Y la razón más grande de por qué es que hay personas que no sirven al Señor y que no sirven al Señor como deberían de servirles, porque cada quien vive su propia vida, tiene su agenda, tiene sus prioridades, tiene las cosas que son importantes para él o para ella. A través de los años han venido y se han ido muchas familias. Me encontré en una ocasión en un restaurante, había una familia que se había ido de nuestra iglesia, se habían ido molestos, sucede normalmente así, y no los había visto por un año. Yo los vi, fui para allá, los saludé, le dije: hermano, qué bueno verle, qué bueno ver su familia, ¿cómo han pasado? Vine a saludarle. Y hablamos: pastor, bien, gracias, y esto, y bueno, hermanos, disfruten, buen provecho, Dios los bendiga. Y antes de que me fuera, el hermano me dijo: pastor, tengo algo que decirle. Le dije: sí, hermano, dígame. Pastor, mire, déjeme decirle algo. Que cuando yo estaba en su iglesia,
yo sentía una presión. Yo me sentía tan presionado. Yo me sentía presionado de ir a la iglesia. Yo me sentía presionado de servir a Dios. Yo me sentía presionado de diezmar. Yo me sentía tan presionado en su iglesia, pastor. Pero mire, ahora voy a una iglesia y me siento lo más chévere. Porque mire, pastor, esa presión que yo sentía en su iglesia, yo ya no la siento. Mire, allí si diezmo bien, si no diezmo también bien. Si voy a la iglesia bien, si no voy a estar, si sirvo a Dios. Nadie me molesta, pastor. Esa presión que yo sentía en su iglesia, ya no la siento. Y bueno, yo le pedí permiso al Espíritu Santo de contestarle primero. Y Él me lo dio. Y le dije, hermano, entiendo. Normalmente los muertos no sienten nada. Me decirle algo. Esa es la iglesia que la gente quiere el día de hoy. Una iglesia donde no te pidan nada, donde no hay compromiso, donde no hay responsabilidades. Y todo es porque no entienden que, hermanos, nosotros le pertenecemos al Señor. Y nunca jamás le vamos a servir hasta que nosotros estemos convencidos de una cosa, y esa es esta: yo no me pertenezco a mí mismo. Inclusive, hermanos míos, la expresión varón de Dios, yo creo que se ha elevado a un lugar equivocado, un significado que no es correcto. Y sí debe de haber respeto al siervo de Dios, pero yo no considero así, varón de Dios, no. La interpretación verdadera es posesión de Dios, pertenencia de Dios. Ese hombre le pertenece a Dios, varón de Dios. Y Jesús dice, ¿quién de ustedes, poseyendo, teniendo, siendo dueño de un siervo? Primero necesitamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y luego mire el cuadro que está pintando el Señor. Dice, ¿quién de vosotros que tiene un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñite y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú? Mire. Come up here, son, help me. Sube, mijo, sí, ayúdame. Mire el cuadro que está pintando el Señor. Está diciendo, ¿quién de ustedes que posee, que es dueño de un siervo? El siervo, el esclavo, él no puede hacer como él desea. Él no puede vivir como él quiere. Él no está libre para vivir a su antojo. Él está bajo mi mando. ¿Quién posee un siervo? Lo manda a arar y apacentar ganado y va. Y regresa después de terminar el día, cansado, sudado, hediendo. ¿Qué amo comienza a apapachar o a mimar y consentir al siervo? ¿Cómo tú estás, papá? ¿Estás cansado? Sí. Sí. Una empanadita, un asadito. Sí. Gracias, mijo. No. Jesús dice, eso está al revés. No es el amo que sirve al siervo. Es el siervo que sirve al amo. Y segundo, si vamos a servir como es debido a nuestro Dios, primero tenemos que entender, no nos pertenecemos. Segundo, tenemos que entender, Él no es nuestro siervo. Él no es nuestro siervo. Nosotros somos siervos de Él. Y deben de darse cuenta cuántos hijos de Dios, incluyendo siervos de Dios, cometemos la osadía de convertir a nuestro Dios en nuestro siervo. En sí, la razón muchas veces de la amargura y los resentimientos de hijos de Dios y de siervos de Dios es porque pretenden de alguna manera manipular a Dios. Dios es Dios, hermanos. Él es soberano. Y su obra es de Él. Y hermano mío, déjeme decirle que
La mayoría de la gente, y este es el evangelio que se está predicando hoy en día, está arruinando nuestro país. Todo hablando de lo que Dios te puede dar, y Dios te da dinero, y Dios esto, y Dios, y han convertido al creador de cielo y tierra en siervo. Mire, la verdad es que cada uno de nosotros, viviendo constantemente deseando que el Señor obre a nuestro favor y haga cosas por nosotros. Somos gente necesitada, indudablemente. Y constantemente nosotros vivimos: Señor, ayúdame aquí, Señor, arréglame este asunto, Señor, obra aquí en este asunto, Señor. Y la verdad es que no hay muchos hijos de Dios pensando: ¿qué más pudiera yo hacer para el Señor? ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué más pudiera yo hacer para el Señor? Porque, hermano, la verdad es que si de este día en adelante Él jamás volviera a hacer una sola cosa por usted y por mí, ya ha hecho más por usted y por mí de lo que usted y yo merecemos. Esa es la verdad. Pero yo me doy cuenta que hay cristianos que viven como que Dios está metido dentro de una lamparita y nomás la sobo y Él sale para concederme cualquier capricho y cualquier deseo que yo tengo. Y no es así. Hermanos, Él no es nuestro siervo. Nosotros somos siervos de Él. Continúa Jesús y dice: no le dice más bien, versículo 8, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Si vamos a servir al Señor como es debido, tenemos que entender que somos pertenencia y posesión de Él. Segundo, tenemos que reconocer que nosotros somos siervos de Él. Él no es nuestro siervo. En tercer lugar, tenemos que cuidar nuestros motivos y asegurar que es a Él a quien estamos sirviendo. Yo creo en ser una persona agradecida. Yo creo que parte del liderazgo es muy importante el tener aprecio y reconocimiento de aquellas personas que se esmeran en la obra de Dios. Pero, hermanos, nosotros anualmente tenemos una reunión similar a esta y vienen pastores de muchos lugares. Y mire, usted viera por tanto tiempo. Mire, Pastor Luis, yo el último día de la reunión me juntaba con la hermana Salazar y le decía: amor, estoy haciendo una lista aquí. Ayúdame aquí, que no se me va a olvidar nadie, para asegurar que le agradezco a la gente que ha trabajado tan fuerte. Y bueno, la hermana Miriam tiene mejor memoria que yo. Y bueno, a ver, mira esta lista aquí, me falta alguien. Y dice: las hermanas de la sala de cuna. Ay, las hermanas de la sala de cuna. Ay, Señor, gracias a Dios por las hermanas de la sala de cuna. Y dice: ¿quién más? La hermana que cocina. Ay, la hermana que cocina y es tan sensitiva. Ay, Dios mío, por favor, a ver. Ok, la hermana que cocina. Y yo vivía y yo llegaba allí y siempre se me... Y yo dije: no voy a estar criando una nueva sala de cuna en mi iglesia. Amén. Hermanos, la verdad es que es a Él a quien servimos. Hermanos, miren, sinceramente, déjeme decirle, yo no necesito aprecio, yo no necesito halago, yo no necesito notitas, yo no necesito llamadas. Yo soy siervo del Señor. Hermanos, dice el Señor: ¿acaso da gracias al siervo
porque hizo lo que se le había mandado? Digo, ¿en verdad es al Señor a quien estamos sirviendo? Cuando dejamos de servir porque nadie reconoce, porque nadie se fija, porque nadie lo menciona. Nunca espere usted y vea de poco valor el aprecio, los halagos y el reconocimiento del ser humano. La verdad es que el Señor es el que conoce y reconoce nuestro servicio. Y la palabra de Dios nos dice que Él no es injusto. Amén. Él no es injusto. Él va a reconocer la obra de nuestro amor. Pero tenemos que nosotros asegurar que es a Él a quien estamos sirviendo. Y yo entiendo, hermanos, yo entiendo. La verdad sí es esa que varias personas me recordaron que este mes, supuestamente el mes de octubre, es el mes del pastor. Y veo que los que están mandando los mensajes, eso de asegurar que todos recuerden que es el mes del pastor, son los pastores. Y no va a pasar que alguien el mes del pastor, yo ni sabía que era el mes del pastor. Pues ya quisiera tener un día, olvídese un mes, un día. Pregúntese, ¿es a Él a quien usted verdaderamente está sirviendo? Nosotros servimos y pensamos que alguien nos debe algo. Inclusive a veces pensamos que Dios nos debe algo. Hermano, Dios no nos debe nada. Tanto que hago y nadie se fija y nadie aprecia y nadie se da cuenta, pero a mí no me importa, yo sirvo al Señor. ¿De veras? No mienta. Si usted sirviera al Señor, no le importaría a quién recibe o si no recibe crédito. Tenemos que purificar nuestros motivos y hacernos la pregunta: ¿es suficiente para mí la honra, el privilegio, la increíble bendición de ser llamado siervo? Porque acuerdo a lo que el maestro dijo, hermanos míos, no hay mayor llamamiento y grandeza que esa. Hermano, mire, usted me va a decir que los 12 hombres que cambiaron el mundo estaban constantemente en pleito para ver quién era el más grande en el reino de Dios, y nosotros los reverendos no tenemos problema con estas cosas. De nada. Miren, hermanos, yo me doy cuenta que una de las cosas y la razón de por qué el diablo nos gana la ventaja es porque nosotros nos creemos sobre encima de las cosas. A veces me pregunto qué Biblia estamos leyendo. Estamos muy preocupados de mantener una imagen que nos hemos criado de nosotros mismos, que todo lo tenemos en orden. Más, yo no sé cuál Biblia estamos leyendo, con muy pocas excepciones. Tú ves los personajes bíblicos y los grandes hombres de Dios que Dios usó en las Escrituras y todos tenían serios problemas. ¿Alguien me está escuchando? Más, inclusive las iglesias. La idea de nosotros, hermanos, pensar de que mi iglesia es la iglesia. Yo quisiera pensar a través de los años que nuestra iglesia ha sido posiblemente un ejemplo, pero no el ejemplo. Posiblemente un modelo, pero no el modelo. Hermanos, el modelo no existe. El modelo no existe ni en el Nuevo Testamento. Capítulo 5 del libro de Hechos, ya hay 2 personas muertas. Capítulo 6 del libro de Hechos, ya hay discusión en la iglesia. Cada una de las cartas, con algunas excepciones, fueron escritas para corregir problemas. ¿Alguien me está entendiendo? Y la verdad es que nos toca a nosotros comprender que suficiente para nosotros es que podamos servir al Señor. Y el halago, el aprecio,
Y lo más buscado por un verdadero siervo de Dios es terminar su carrera bien. Amén. Y terminarla con gozo. Nosotros cada año en nuestra conferencia honramos a un siervo de Dios. Y procuro asegurar que no tiene menos de 30 años en el ministerio. La última persona fue mi buen amigo, el hermano Onofre Leal, más de 50 años predicando el Evangelio. Y yo le dije al hermano Leal y a los hermanos, no hay duda de que este es un siervo de Dios. Porque después de 50 años de ser pastor y estar ministrando, todavía sonríe. No nomás terminar la carrera, terminarla con gozo. Y para eso nosotros tenemos que asegurar que es a Él a quien estamos sirviendo y purificar nuestros motivos y aceptar y desear y anhelar su apruebo, su agrado, más que ninguno y de nadie más. Si Jehová se agradara de nosotros, eso es suficiente. Números capítulo 14. Tenemos que entender que no nos pertenecemos, que Él no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Él. Tenemos nosotros que purificar y asegurar que es a Él a quien estamos sirviendo sin esperar reconocimiento de nadie, más que apruebo y agrado de Él. Y eso es suficiente. Y luego dice la palabra de Dios: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis, versículo 10, cuando hayáis hecho ¿qué, hermanos? Hablen, hermanos, cuando hayáis hecho ¿qué? Todo lo que os ha sido ordenado. Lo próximo que tenemos que entender es que no lo hemos hecho todo. Hermanos, no lo hemos hecho todo. Hay algunas personas que no solamente creen que lo han hecho todo, hay algunos que creen que están haciendo hasta de más. Digo, demasiado fanatismo, un poco extremo. El doctor Don Sisk escribió un libro que se llama The Fourth Quarter. Vino un hermano, está hablando en términos del fútbol americano y el último tiempo del fútbol americano, básicamente dándonos principios y ayudándonos a ver que la última parte de tu vida puede ser la más productiva. Vino un representante del colegio y me dijo: pastor, ¿usted tiene este libro? Dijo: no sabía, no lo tengo. Ah, pastor, usted necesita este libro. No sé qué estaba insinuando. Mao Six testifica que probablemente ha logrado más después de que él pensó jubilarse que el resto de su vida de ministerio. Hermanos, hay gente incrédula. Hay gente que vive entregado a doctrinas y creencias diabólicas. Con más entrega, con más compromiso a las cosas de Dios, el Dios falso y las creencias falsas que ellos tienen, que nosotros que tenemos la verdad. La razón que mucha gente no entiende el Islam, y el Islam es del diablo, es del demonio, es doctrina del infierno. Pero no se entiende y jamás se entenderá o se podrá combatir si no entender que está combatiendo el mundo con una ideología diabólica.
pero lo creen tanto que están dispuestos a dar su vida por ello. ¿Alguien me está entendiendo? No creen ni por un minuto que hay algo demasiado demandante, exagerado, extremo. Están dispuestos a darlo todo. Y hay personas que por lucro, hay personas que por dinero, reconocimiento, posición social, lo que sea, están dispuestos a hacer mucho más lo que nosotros los hijos de Dios estamos dispuestos a hacer por la verdad de nuestro Dios. Hermanos, la verdad es que yo voy a lugares donde hablamos de este tema de alcanzar a los perdidos y agresivamente ir detrás de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y predicar el Evangelio. Y se oye constante mismo: aquí es diferente, pastor. Siempre oigo eso. Aquí es diferente, pastor. Aquí no se puede. Y yo pregunto, bueno, ¿y los testigos de Jehová aquí? Los testigos de Jehová, qué problema que son aquí. Y los mormones, los mormones igual. O sea que los mormones y los testigos de Jehová sí pueden. No, hermanos. El problema es el poco compromiso que nosotros tenemos. Y mire, déjeme decirle una cosa. Ya dejémonos de polémica y dejémonos de discusiones de, pues nosotros no lo hacemos así. Pues lo hacemos, ¿sabe qué? Hágalo como el Señor le guía a hacerlo. Hágalo. Pero hágalo. Yo encuentro que personas que me dicen, pastor, nosotros no lo hacemos así. No lo están haciendo así, no lo están haciendo de ninguna otra manera tampoco. Hermanos, no hemos venido aquí a ser entretenidos. Hay un mundo allá afuera que perece, que necesita escuchar el amor de nuestro Dios. Y nosotros tenemos el mensaje. Y de gracia nosotros deberíamos de dar lo que de gracia hemos recibido. Pero hermanos, el cristiano común vive hasta pensando que es ya demasiado el hecho de que tiene que ir a la iglesia, de que tiene que diezmar, que de vez en cuando hace algo. Incluyendo los siervos de Dios. Y tenemos un mundo que nos mira y nos ve y no nos entiende y creen que estamos locos y fanáticos y somos casi hasta un objeto de lástima. Pobrecita gente, lo que oigo de ellos, cómo los tienen. Van a la iglesia más de una vez a la semana. Ay, Señor. Y me cuentan que tienen conferencias donde esperan que vayan todos los días. Ay, Señor. Y no pueden hacer esto. Y no pueden hacer aquello. Y no toman. Y no bailan. Bueno, algunos, quién sabe. Y el pastor les quita la plata. Ay, Señor. Y los cristianos vivimos y decimos, si es cierto. ¿Qué es nuestro problema, hermanos? Nuestro Dios es digno. La palabra de Dios nos dice que este mundo se esmera, se esfuerza, este mundo comete hasta locuras por tonteras. Pablo quiso hacernos entender, ellos lo hacen para una corona corruptible, nosotros lo hacemos para una corona incorruptible. Pero llegamos a aquel lugar donde estamos pensando que estamos haciendo demasiado. Es que, pastor, alguien probablemente pudiera hacer mejor obra que yo. Sí, usted. Amén. Alguien probablemente pudiera enseñar esa clase mejor que yo. Sí, usted. Alguien posiblemente pudiera pastorear esta obra mejor. Sí, usted. No lo hemos hecho todo. Y debemos dejar de estar impresionándonos de lo que hemos estado haciendo. Porque si usted se da cuenta, regresa el siervo. Y básicamente lo que está diciendo el Señor es que mira,
¿tú crees que ya terminaste? No estoy impresionado, pero he trabajado de sol a sol. Prepárame la cena. Cíñete. No has terminado. Sírveme. Más, esta es Biblia. Este es Jesús enseñándonos. Y bien, hermanos, enseñarlo a la gente y predicar y instruir a la gente. Pero vuelvo a repetir, nuestro hablar habla, pero nuestro andar habla mucho más fuerte que nuestro hablar. Tenemos que ser ejemplo de esto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, y lo dice la palabra de Dios, lo más que podemos decir es: siervos inútiles somos. Si vamos a servir al Señor, tenemos que llegar a aquel lugar donde dejamos de estar creyendo que nosotros somos indispensables. Me decirle algo a los jóvenes que están estudiando aquí. Cuidado si tú eres de sentir: ¿qué hace el mundo sin mí? Vienen a mi oficina: pastor, el mundo me espera. No entiendo cómo la obra de Dios ha podido existir sin mi persona. Suélteme, pastor. Yo sé que hay gente aquí que tiene muchos años sirviendo al Señor. Yo sé que hay gente aquí que está muy preparada. Yo sé que hay gente aquí que es capaz. Pero aquí en este cuarto no hay nada más que pura gente inútil. Ya se ofendieron. Ya está, no. Pastor, le muestro mis credenciales. Yo no te estoy diciendo eso, Él te dice eso. No se moleste. Ha entrado el orgullo y el profesionalismo en el ministerio de tal manera de que, hermanos, se nos ha olvidado que somos siervos. Y no solamente siervos, somos inútiles. Somos inútiles. Hermanos, quizá es necesario que regresemos a recordar las palabras de Pablo a los hermanos de Corinto, porque, hermanos, si usted clama ser llamado de Dios, entonces usted entra dentro de esta categoría. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se glorie en su presencia. Entonces, si usted dice que usted tiene el llamado de Dios en su vida, si Dios nos ha llamado, entonces somos esos que somos necios, débiles, no nobles. Hermanos, esta es Biblia. Y ese es parte del problema, porque hemos dejado de ser siervos. Somos inútiles. Pero Él nos hace útil. Amén. Para su honra y su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él nos hace útil. Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a quien llama. Y joven, quiero decirte, jovencita, quien tú seas, si tú estás aspirando a servir al Señor, si Dios ha puesto ese deseo en tu corazón, no estés pensando en tus habilidades, no estés pensando: yo no puedo, soy débil, yo no voy a hacerla, yo no pienso que Dios. Es a ti a quien Dios está buscando. Y por último dice: pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si vamos a servir al Señor, tenemos que reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Él. Tenemos que asegurar que es a Él a quien le estamos sirviendo. Tenemos que no equivocarnos en pensar que lo hemos hecho todo. Tenemos que recordar que nuestros recursos y nuestras habilidades y todo lo que es necesario para la obra del Señor proviene de Él. Somos inútiles.
Y tenemos que ser cristianos de deber. La palabra de Dios nos dice, en todo labor hay fruto. Y bien, Santiago ayer no sabías usar la palabra flojo o vago o lo que sea, lo mismo es. Pero hay una vagancia increíble. Ha llegado a ser que para algunos siervos de Dios la palabra trabajo parece ser una maldición. Y nosotros tanto miramos hacia el movimiento pentecostal y carismático y siempre esa gente que se deja llevar por sus emociones y su sentir. Los bautistas a veces no son diferentes. Simple y sencillamente este asunto de testificar y hablarle a otros de Jesucristo. ¿Sabe usted que hay tiempos? Ahorita hay 3, 4 familias con que yo estoy trabajando, discipulando los que yo gané para Cristo en este año. Mas yo no voy a estar pregonando y predicando lo que yo no voy a practicar y vivir. Y tengo que esmerarme. Y déjeme decirle que a veces no me nace ir a hacer la obra de Dios. Y yo oigo a gente decir, pastor, yo lo haría, pero yo estoy esperando que me nazca. ¿Que le nazca qué? ¿Que le nazca qué? Es que no quiero ser hipócrita. Si lo voy a hacer, quiero hacerlo que me nazca. Debe decir lo que nos nace vagancia, irresponsabilidad. Pero yo me doy cuenta que cada vez que le hago caso al Señor, y hermanos, es muy sencillo, es un asunto de obediencia. ¿Alguien me está escuchando? No es que si tienes el sentir o que te nace o... Hermanos, miren, la verdad, hay veces yo leo cosas en este libro que no me gustan, porque van muy en contra de cómo soy y cómo estoy viviendo, pero no se trata de andar sintiendo o ser llevado por nuestras emociones. Tenemos un deber. Tenemos un deber. Y la palabra de Dios dice lo que debíamos, lo que es nuestro deber hacer, lo hicimos. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Después de todos los pretextos, mire, yo tenía un profesor en el el seminario, y mire, él me decía, mira, mijo, es que ese no es mi don. Y le dije, usted tiene razón, no es un don. El don de evangelismo y la responsabilidad que cada hijo de Dios tiene de testificar son dos cosas totalmente diferentes. Y luego él me decía, mira, tú gánalos, yo los disipulo. Wow, qué arreglo más conveniente. Flojo, vago, irresponsable, prestándose de ideología y dichos lindos y hermosos filosóficos que no son bíblicos, para escapar nuestra responsabilidad a un mundo perdido, porque nos faltan cristianos de deber. Es lo que debo de hacer, no es lo que siento hacer o lo que me siento cómodo haciendo, es lo que debo hacer. Los cristianos del día de hoy quieren sentir algo. Mi buen amigo y mentor de muchos años que está allá con el Señor, pastor en Levitán, Puerto Rico, el hermano Hernán Cortés, decía, con ese acento puertorriqueño, decía, ¿tú quieres sentir algo? Mete las manos en el chufle, vas a sentir algo.
Y criticamos tanto el emocionalismo, pero los cristianos son igual. Si siento ganas de leer mi Biblia, la leo. Si no siento ganas, no la leo. Si siento el orar, oro. Si no siento el orar, no oro. Si siento ganas, ¿verdad? Si se da cuenta que cuando es tiempo de ir a la iglesia, todo le duele a uno. Ay, mujer, fíjate que me entró un aire de repente. Y hace media hora estabas muy bien. ¿Sentimos ganas de servir a Dios? No, necesitamos siervos de Dios que entienden que tenemos un deber. A través de los años, estos principios, estas verdades, las han escuchado los hermanos de Iglesia Bautista Montecito una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque necesitamos ser recordados. Después de que estaban en pleito para ver quién era el más grande en el reino de Dios, Jesús les muestra un ejemplo. Entra en casa, se faja, toma una vasija y comienza a lavar los pies de los discípulos. La tarea en una casa que el Señor extendió a sus discípulos era la tarea reservada no solamente para un siervo de la casa, sino el más bajo de todos los siervos en la casa. Y ese es el lugar que nuestro maestro asumió. Y después de hacerlo, dijo: ejemplo os he dado. No hay una cosa que Él nos pide del cual Él no es el perfecto modelo. Hermanos, yo quiero ser como Él. Vivo consciente que yo estoy tan lejos, pero hermanos, yo quiero ser como Él. Necesitamos siervos. No hay nada que Argentina necesita. No hay secretos, metodología novedosa. Necesitamos siervos que sacudan no solamente Argentina, sino toda Sudamérica con el Evangelio de Jesucristo. Y Jesús es nuestro ejemplo. Señor, nos humilla el pensar que en tu palabra se nos da un claro y amplio ejemplo de tu persona. El Dios omnipotente, creador de cielo y tierra, redentor del mundo, asumiendo, humillándose a ser un siervo. Señor, si somos sus discípulos, si es a Él a quien seguimos y imitamos, ¿por qué no es este nuestro sentir? Señor, que diremos, que demos una mirada muy fija hacia tu persona y te imitemos. Señor, almas están de por medio. Necesitamos aquellos que son como Jesús, siervos. Señor, bendice tu palabra. Aplícala a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.